empieza y toma un poquito de vino, porque nunca lo experimenté. ¿Será que tomar vino así es pecado? Una segunda generación me preguntó, si tomo cerveza o bebida alcohólica, y si me enojo, si molesto a otra persona, entonces ahí sí es pecado, ¿verdad? Pero si yo tomo para probar un poquito el sabor, un poquito tomando vino, solito, en mi cuarto, ¿eso también es pecado? ¿Cómo ustedes creen? ¿Es pecado o no? Sus hijos, si le preguntan a la edad de segundo grado, ¿será que esto es pecado? Papá, ¿qué respuesta usted le daría? Pecado no es así solamente cuando hay algún resultado negativo perjudicando a otros, entonces es pecado, sino que siempre cuando hace relación recíproca de dar y recibir con Satanás, se torna una situación en la que usted hace algo contra la ley celestial. Solo con la posibilidad de hacer esta relación se torna un pecado. Entonces, en la situación del mundo caído, ¿Dios está dominando a aquel que toma bebida alcohólica o Satanás lo domina? La bebida alcohólica, el cigarro o las drogas son armas de Satanás. Esto no es, aunque esté solo por sí mismo, un poquito de cerveza para probar el sabor, no es así este concepto. Cuando usted toma bebida alcohólica, usted ha aceptado el arma de Satanás y estableció la condición en la que Satanás puede dominarlo a usted. Es por eso que se torna un pecado. Es por eso que de cualquier forma absolutamente es pecado tomar alcohol y bebida alcohólica de cualquier tipo. Entonces, no es una cuestión de cantidad o de frecuencia una vez por año, así. En el momento que usted toma bebida alcohólica, usted establece una relación recíproca con Satanás. Es por esto que se torna pecado. Por ejemplo, en Brasil es muy caliente, entonces el marido vuelve del trabajo y la esposa dejó cerveza heladita y cuando vuelve le dice buen trabajo, vamos a descansar un poco y toman juntos. Entonces esto se torna un pecado porque no es jugo, no es otra cosa. Por causa de la bebida alcohólica, a través de esta condición, Satanás puede hacer una relación recíproca con esa pareja y les hace un dar y recibir, tornándolo un pecado. No solamente el ejemplo de bebida alcohólica, cualquier cosa que permite una relación recíproca de dar y recibir con Satanás, esta condición se torna pecado. Es por eso que el pecado individual es así. Cualquier vicio, cigarro, bebida alcohólica, drogas, faltar al sermón, al junto, que todo eso se torna pecado. Hay 3 leyes celestiales. ¿Cuáles son? No manchar el linaje. No debe herir el corazón de los demás. No use equivocadamente las cosas públicas, el dinero público. Entonces, todo esto se torna pecado. Por lo tanto, la familia Chombo normalmente no hay ninguno que no tenga pecado. Es por eso que para entrar en el dominio directo de Dios, los padres verdaderos hicieron una gracia del perdón especial para liquidar estas cosas acumuladas. Hasta ahora normalmente se pensaba que si alguien habla sobre ceremonia del vino sagrado, por la gracia, por el perdón, piensa que solamente es aquel que cometió un pecado grave de caída o algo así y va a participar para recibir el perdón. Claro, también está incluido ese tipo de pecado gravísimo de la caída, algo así, pero esta vez este perdón es para todos los errores, como estos grandes o pequeños van a ser
liquidado con su arrepentimiento basado en esta condición. Pero la cosa más importante no es el perdón. Más allá de esto, tiene que tener determinación para no volver a cometer pecados de aquí en adelante, recordando que en la época de la restauración por indemnización, cada vez que se cometía un error, se podía aplicar la ley de indemnización para perdonar, pagando una pequeña condición. Muchas veces repite el mismo error, pero todavía había un perdón en el nombre de la condición de indemnización. Pero cuando la época cambió y se tornó la época donde solamente existe Dios, ya no hay más esa ley de indemnización para permitir para que aquel que cometió pecado pague un precio bajo. Ahora, cuando comete un pecado, después que se tornó una época nueva, es más difícil que en la época de la indemnización porque esto será tratado por Dios directamente y a través de prisión. Es por esto que es un gran beneficio que puede tornarse en una situación cuando de no tener ningún pecado, nada con Satanás. Así como Adán y Eva originales, como hijos e hijas de Dios. Pero al mismo tiempo, después de este perdón, si una vez más comete pecado, esto es gravísimo error que tendrá que tener mucho miedo. Es por esto que este beneficio especial, después de este beneficio, absolutamente no debe volver para Satanás, ni tener ninguna relación con Satanás. Después que toma el vino sagrado, lo más importante es cómo vivir después. Es por eso que tiene que hacer bastante condición de Chonsong. Es por esto que después que se torna familia Chonbo, desconectado de Satanás, tiene que vivir en el mundo donde solamente Dios existe. Pero ¿dónde existe alguna situación donde Dios exista? Nuestro barrio, nuestra ciudad todavía tiene Satanás. Entonces, el lugar donde solamente Dios existe, para nosotros vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios, es el Chonchimwon, la sala Chonchimwon. Dios baja a la tierra, pero necesita algún lugar, algún foco donde bajar. Esto es el Chonchimwon. Es por esto que la familia Chonbo tiene que ir para el Chonchimwon para hacer oración y Chonsong. Pero más que oración y Chonsong, lo más importante en su foco es sentir la unión con el corazón de Dios y sentir la resonancia entre usted y Dios. Y por esa finalidad usted tiene que ir al Chonchimwon. Por esto que a partir del día 27 de marzo, 17 de marzo, vamos a hacer una vigilia especial cada viernes en el Chonchimwon de cada iglesia. A través del Chonchimwon se encuentra con Dios, siente resonancia con Dios. Entonces, ¿cómo puede vivir junto con Dios en la era del Chonilgu? Tenemos que aprender esto. El foco del fuego espiritual es para un nuevo comienzo a través de este perdón, que es una gracia grande, y el vino sagrado. Sobre la fecha del vino sagrado será decidido después de comenzar el Chonsong. Antes del día 4 de mayo tenemos que hacerlo. Pero hasta allá, por favor, realmente invierta Chonsong de 40 días, determinándose que nunca más va a volver para Satanás y viva correctamente, manteniendo todo este contenido. Todos ya entendieron la ceremonia del vino sagrado, de la gran gracia especial. Entonces, también entendieron qué tipo de época estamos viviendo. Bien, creo que la explicación del reverendo Kim estaba muy claro, pero en este momento voy a hacer una aclaración de algunos puntos, algunos aspectos, ¿no?, que considero son importantes para que se pueda, ¿no?, llegar a comprender en su totalidad todo lo que mencionó y explicó principalmente, ¿no?, el reverendo Kim, ¿ya? Entonces, a ver, un momentito.
Aquí. Ya. Bueno, esta es una repetición en realidad, ¿no? Voy a agregar algunos aspectos más acerca de lo que fue el sermón del domingo, que hablaba acerca especialmente de la guía sobre la extensión de la gracia especial para el registro Chombo de la era del firme establecimiento del Chonilgo, ¿no? Entonces, mi explicación quiero empezar en esta ocasión hablando acerca de esta palabra que está en los padres, en el Chonsongyón, ¿no? De los padres verdaderos, que dice así: la providencia divina de la salvación es la providencia de la restauración, que a su vez se realiza por indemnización. La providencia de la restauración no avanza de cualquier manera. Los pecados cometidos deben ser inexorablemente indemnizados. Indemnizar es separar a Satanás. Cuando uno peca, queda dentro de la esfera de la posesión satánica, razón por la cual se debe separar de Satanás indemnizando eso. Y al separarse, se retorna restituyéndose al estándar de criterio original. Entonces, queridas familias bendecidas, un trabajo, hermanos, el trabajo de nuestro Padre verdadero dentro de la providencia no solamente ha sido, ¿no?, el hecho de poder establecer, ¿no?, por ejemplo, la bendición y cosas, digamos, como esas. La providencia de nuestro Padre verdadero desde un principio ha sido hacer que la humanidad pueda liberarse completamente del pecado. Ese es el trabajo del Mesías. Entonces, mientras haya pecado, ¿no? Mientras haya pecado, tenemos que comprender que Satanás tiene campo de acción. Por eso, una vez establecido la era y el tiempo del Chonilguk, ¿no? Del tiempo del Chonilguk, que empieza y es establecido y proclamado oficialmente en el año 2013, en el año 2013 es proclamado el asentamiento del Chonilguk aquí en la Tierra. Entonces, una vez establecido esto, significa principalmente que las familias bendecidas, nosotros deberíamos ser capaces de vivir una vida sin cometer pecados. Ese es el estándar de vida que nosotros deberíamos haber alcanzado y llevado finalmente a nuestras vidas. Pero, lastimosamente, como conocemos, a pesar de que nosotros somos miembros, conocemos finalmente de la iglesia, hemos incurrido en distintas faltas, aún siendo nosotros mismamente familias bendecidas. Por eso es importante, ¿no?, poder ver el curso de la providencia, ¿no?, el cual finalmente está conduciendo y guiando finalmente los padres verdaderos. Ustedes conocen que originalmente los padres verdaderos nos dan la oportunidad de poder limpiar todos nuestros pecados a través de esta gracia del perdón. ¿Qué es la situación y la circunstancia providencial? Eso es también algo que quiero explicar, porque a veces nosotros nos quedamos con el hecho de, ay, perdón, bueno, nos es necesario no poder entender. Si vemos desde el punto de vista de la providencia de nuestros padres verdaderos, podemos comprender que Adán y Eva, ellos necesitaban transitar la etapa de formación, crecimiento, hasta la etapa de perfeccionamiento, ¿verdad? Pero lastimosamente, Adán y Eva cayeron en la última etapa del periodo de crecimiento, y desde ese entonces el hombre ha permanecido como un hombre caído. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para poder salir de esta posición y poder nuevamente restituir su posición original? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El principio divino nos habla de que nosotros tenemos que hacer un curso de separación de Satanás a través de poder establecer el fundamento de fe, haciendo una separación simbólica de Satanás y estableciendo el fundamento de sustancia a través de hacer una separación, no hacer una sumisión simbólica de Satanás. Entonces, sobre la base de estas condiciones, nosotros finalmente en nuestra vida recibimos el renacimiento a través de los padres verdaderos, que significa la bendición, ¿verdad? Entonces nosotros recibimos la bendición de matrimonio. Entonces significa que una vez nosotros recibimos la bendición de matrimonio, ¿ya somos seres y hombres perfectos? No, ¿verdad? Por eso, toda esta esfera y este campo principalmente que nosotros transitamos, es un periodo en el que como familias bendecidas podemos considerar de la siguiente manera.
Esta es la etapa de formación, crecimiento y perfección. Esta etapa es considerada el reino del dominio indirecto de Dios. Es decir, como es el reino del dominio indirecto de Dios, Dios no puede dominar directamente al hombre. Por eso, a pesar de que nosotros somos miembros, incluso como familias bendecidas, no tenemos ninguna relación, familias bendecidas, no hay ninguna relación de sangre con Satanás, pero aún nosotros estamos viviendo en una era en la que existe la indemnización y en una era en la que nosotros debemos de seguir y unirnos a los padres verdaderos, quienes están conduciendo el camino de la indemnización total. Por eso el principio divino dice que después de la bendición el hombre debe creer, seguir y servir finalmente al Mesías. Pero en ese tránsito de nuestra vida es como un paso antes del establecimiento del Chonilguk. Entonces nosotros aún cometemos pecados, aún cometemos muchas faltas finalmente, estando en el dominio indirecto de Dios. Por eso, el dominio indirecto de Dios, tenemos que comprender que es una batalla con Satanás, ¿no? Que está siguiendo los padres verdaderos. Por eso, debido a que este tiempo, ¿quién es el que conduce y guía la providencia, que va adelante? ¿Quién ha sido siempre? Ese fue los padres verdaderos. Por eso, durante todo ese periodo de tiempo, los padres verdaderos una y otra vez, tuvieron que cargar nuestras faltas y nuestros pecados de cada uno de nosotros. Por eso, en este periodo de tiempo, incluso nosotros como familias, aún no perfeccionadas, cometemos aún pecados, siendo conscientes o de manera inconsciente dentro de nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa? Una vez establecido el periodo, el Padre verdadero ya, y la Madre verdadera ya transitaron esta etapa dentro de la providencia. Y a través del año 2013, oficialmente se estableció la era del Chonilguk. Y en el año 2020, la Madre verdadero proclamó finalmente el Chonilguk, ¿no? Dentro en el mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Y la Madre verdadera habló de que nosotros estamos entrando en el reino del dominio directo de Dios, ¿no? Estamos entrando a esa era en la que Dios es el que domina directamente las cosas. ¿Qué significa esto? Hasta este periodo de tiempo existía una palabra dentro, ¿no? Dentro de la providencia que se llamaba indemnización. Pero la era de la indemnización dentro de la providencia concluyó según la providencia que los padres verdaderos han llevado. Por eso, durante este periodo de tiempo, que es la era del periodo del dominio indirecto, muchas veces el padre verdadero tuvo que ir a la cárcel por los pecados cometidos, por las faltas que las familias bendecidas, muchas cosas pasaron. Pero una vez que nosotros entramos en esta era del Chonilguk, que es la era finalmente que se ha abierto, este concepto de indemnización desaparece completamente. ¿Por qué? Porque la providencia del Mesías, los padres verdaderos, es, como dije, liquidar todos los pecados. Nosotros tenemos 4 tipos de pecados: el pecado original, el pecado hereditario, el pecado colectivo y el pecado individual. Entonces nosotros cortamos el pecado original a través de la sagrada y santa bendición. Después, ¿cómo se lleva adelante la providencia para poder cortar el pecado hereditario? El pecado hereditario se corta a través, o se limpia a través de la liberación y bendición de antepasados. Por eso cuando nosotros realizamos la liberación y bendición de antepasados, limpiamos todas las faltas, ¿no? Que nuestros antepasados tienen, esos pesos de esos pecados cometidos de nuestros antepasados, todas esas faltas finalmente nosotros liberamos, ¿no? A través de nos limpiamos del pecado hereditario. Y asimismo, ¿cómo limpiamos el pecado colectivo? El pecado colectivo se limpia ¿a través de qué? A través de poder bendecir, ¿no? 430 familias, que es el camino del mesianismo tribal celestial.
Entonces, condicionalmente nosotros limpiamos 1, 2, 3 pecados a través de este camino. ¿Y cómo se limpia el pecado original? Una vez que nosotros recibimos la bendición de los padres verdaderos, somos limpiados del pecado original y así también de nuestras faltas. Eso significa que a partir de ese momento nosotros deberíamos ser capaces de vivir una vida centrada en la palabra. Una vida la cual completamente esté alineada a la palabra de los padres verdaderos. Ese estándar de vida nosotros deberíamos ser capaces de poder vivir. Pero, lastimosamente, nosotros hemos incurrido en faltas, ya sean faltas de lastimar, ya sean faltas del corazón, ya sean faltas, por ejemplo, de todas las cosas, porque ustedes conocen que las faltas, hay palabras dadas por demonio, ¿verdad? No lastimar el corazón del hermano, no tomar las cosas públicas, por ejemplo, no contaminar el linaje. Entonces, podemos entender que hay ciertas faltas que no deben de ser cometidas, pero en muchas ocasiones nosotros como mismas familias bendecidas hemos incurrido en estas faltas, ¿no? Cometiendo finalmente estos pecados. Entonces, es por esa causa, miren, que el año 2013 finalmente nosotros, una vez que se hace la apertura, ¿no? Del Chonilguk, el año 2013, entonces la Madre Verdadera apertura el Chonilguk en el año 2013. Entonces, para poder elevarnos al estándar de familias bendecidas centrales, nosotros en ese tiempo, las familias bendecidas recibieron un vino para poder elevarse a esa posición de familias bendecidas centrales, quienes se encuentran finalmente a las puertas del Chonilguk, ¿verdad? Pero aún así, la Madre Verdadera pidió algo muy importante, que todas las familias puedan ser registradas finalmente como familias Chombo. ¿Por qué? Porque la Madre Verdadera, a partir de ese momento, había entrado dentro de la providencia para poder entrar en el reino del dominio directo de Dios, ¿verdad? Entonces, estaba empezando ese periodo, ese camino en el que el Padre verdadero en el mundo espiritual, la Madre verdadera finalmente en la tierra, como el Espíritu Santo y el Padre verdadero en el mundo espiritual como Jesús, como Cristo, entonces puedan ir y trabajar en unidad para la restauración finalmente de la humanidad y establecer el jardín del Edén original en la tierra y en el cielo. Ese camino emprendió. Entonces, por esa causa, una vez que nosotros, como familias bendecidas, completamos la condición mínima para entrar en el reino del dominio directo de Dios, ¿cuál es esa condición mínima? Liberar antepasados, bendecir 430 familias. A través de eso, ¿qué hacemos nosotros? Nos registramos como ciudadanos del Chonilguk y como llamamos ahora, familias Chombo, tesoros del cielo. Entonces, de esa manera, nosotros entramos en el dominio directo de Dios. Pero, como decía, tenemos aún pecados individuales que después de ser como familias bendecidas nosotros hemos cometido en nuestras vidas. Más adelante voy a detallar los pecados. Entonces, por esa causa, nuestra Madre Verdadera, para ser registrados como familias Chombo, nos dio la gracia del vino Chombo. Entonces, a través de la gracia del vino Chombo, ¿qué pasó? Nosotros somos limpiados de nuestros pecados individuales y somos elevados finalmente al estándar de familias que pueden vivir y entrar ¿en dónde? En el Chonilguk, como familias Chombo. Eso es lo que ocurrió. Por eso, las etapas de formación, crecimiento, perfección dentro de la providencia de Dios ya concluyeron. Los padres verdaderos ya llevaron adelante. Otra cosa es que lo que nosotros necesitamos transitar, ¿verdad? Entonces,
quiero que comprendan ahora esto muy claramente, por favor. Quienes han guiado la providencia este tiempo siempre fueron los padres verdaderos. Y quienes vivieron perdonándonos nuestras faltas hasta este tiempo, esos fueron los padres verdaderos. Porque ellos vivieron la vida de indemnización y la paga de pecados, cargando nuestros pecados de nosotros. Pero esa era ya terminó. Esa era ya concluyó. Por eso estamos en la Madre Verdadera ha aperturado la era del reino del dominio directo de Dios. ¿Qué significa eso? En esta era, cualquier pecado que uno comete, existe la palabra indemnización, que es la paga de pecado. ¿Quién se carga todo? El Mesías. Y nosotros hacemos una condición mínima. Siempre ha sido así. Pero una vez entrado a la era y el tiempo del Chonilguk, ¿quién es el que lleva adelante la providencia? Ya no es el Mesías. Por eso este tiempo se habla del establecimiento del templo Chonil, del Chongongun. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la era en la que directamente Dios va a obrar en esta tierra. Por eso, cualquier pecado que se cometa, no existe la palabra indemnización. Vale decir que a partir de la era del tiempo del dominio directo de Dios, cualquier pecado que haya, tiene que ir a solucionar directamente con Dios. Eso significa que si uno comete una falta, entonces existe la prisión en el mundo espiritual, que es el dominio directo de Dios. Por eso, queridas familias bendecidas, que una familia se convierta en Chombo significa principalmente que debe de establecer y entrar en el dominio directo de Dios y vivir en el lugar donde solo Dios existe. Pero una realidad es que nosotros vivimos en nuestro barrio, en el ambiente donde estemos, y en esta Dios, no, está Satanás. Significa que una vez que nosotros somos chombos, deberíamos ser capaces de vivir como hijos de Dios, pero aún vivimos en ese ambiente. Por eso los padres verdaderos pusieron el Chonshimon, para que nosotros finalmente podamos aprender a vivir como hijos de Dios. Por eso la Madre verdadera nos dio este lugar, Chonshimon, para que podamos empezar a vivir en unidad con Dios, en resonancia con Dios. Pues la providencia de los padres verdaderos no solamente es que nosotros, ¿no?, podamos limpiar el pecado, no, sino que nosotros, Él quiere una cosa. El Chonshimon está ¿para qué? Para que podamos aprender a vivir junto con Dios. Ese lugar es el Chonshimon. Por eso yo quiero que ustedes puedan ver, cuando uno me dice, por ejemplo, a veces vuestra palabra dice, otro tiempo va a haber, otro tiempo va a haber otro perdón. No hay. Quiero que entiendan eso. Lo que estamos hoy en día hablando del vino Chombo no es un vino que la madre ahora puso, no, sino es la gracia de la victoria de la madre verdadera en el año 2020 como el registro de familias Chombo y la restauración de 7 naciones y 7 religiones. Es esa gracia, es una extensión. Vale decir que la madre verdadera no estaba ni siquiera pensando en poder dar una vez más perdón por las faltas cometidas, puesto que estamos entrando en la era del Chonilguk. Esta es la era de la indemnización en la que el Mesías puede cargar todo, pero esta era del Chonilguk es la era en la que ya no hay más esa carga. Dios lleva adelante todo. Por eso, si hay un pecado, una falta, nuevamente lo digo, tiene que ir a solucionar directamente delante de Dios.
Entonces, queridas familias y hermanos, ¿quiénes deben tomar? Y eso es lo que significa la gracia del vino, de lo que vamos a recibir ahora. El vino es una extensión, no es algo preparado para este tiempo. Yo quiero que pueda quedar en claro esta parte y de esa manera no podamos ser capaces también de poder prepararnos, ¿no? para poder recibir este vino. ¿Ok? Los significados. Esta vez voy a ser un poco más extenso de lo que fui el día domingo, puesto que el domingo estábamos muy apretados de tiempo. El significado del vino de gracia especial Chombo tiene 4 significados distintos. Primeramente, es la ceremonia de registro Chombo. Al último lo voy a explicar esta parte porque voy a conectar con lo que tengo preparado para más después, ¿ok? Segundo, es la ceremonia de registro de las familias del Chonilguk. ¿Qué significa esto? Todas las familias debemos ser elevados como familias del Chonilguk, ¿no? Pero, como ya mencioné, por las faltas cometidas, ¿no? Dentro de nuestra relación como familias bendecidas, como lastimar, por ejemplo, el corazón de la esposa, lastimar el corazón del hijo, ya son pecados que nosotros hemos cometido, lastimar el corazón. Quizá a mi esposa no le hable bien, quizá le lastimé el corazón a través de una actitud, a través de una palabra. A mi hijo de la misma manera, a pesar de que son hijos de segunda generación, lastimé su corazón, lastimé, ¿no? Incluso quizá físicamente, ¿no? A mi hermano o hermana, ¿no? Entonces, todas estas faltas pueden ser limpiadas y ser elevadas nuevamente como familias del Chonilguk. Los problemas con el dinero público. Cuando hablamos del dinero público, no solamente nos referimos al dinero, ¿no? que se encuentra dentro de la iglesia, no. Ustedes conocen que el dinero público es todo lo que le pertenece a Dios. Vale decir que el diezmo, que es el 10%, le pertenece a Dios. Entonces, el mal uso del diezmo o la posesión del diezmo también es una falta finalmente frente a los padres verdaderos. Problemas dentro de las familias bendecidas que tienen que ver con el capítulo 2 como la infidelidad. Entonces, todos estos aspectos pueden llegar a ser limpiados a través de la ceremonia del vino que se va a llevar adelante a cabo este 23, el 23 de abril. Digo, este 23 de abril. Y asimismo, esa es la segunda causa, es la ceremonia de las familias Chonilguk. La ceremonia del vino del perdón. La ceremonia del vino del perdón. Este vino, es la ceremonia del vino del perdón, puede limpiar problemas que tienen que ver con las relaciones sexuales después de conocer el principio. Cualquier hermano, hermana, que ha cometido faltas con las relaciones sexuales después de conocer el principio, ya es una violación. ¿Por qué? Nosotros comprendemos el principio. Y el Padre dice, aquel quien ha cometido el pecado, ¿no? de los actos sexuales después de conocer el principio es peor, ¿no? que Satanás. Entonces, este pecado puede ser limpiado solamente y después de conocer el principio. Por ejemplo, problemas, ¿no? que salió de la iglesia, habló en contra de la iglesia, ¿no? formó una subfamilia fuera del principio, tiene problemas de bebida, problemas con la pornografía, problemas con la masturbación, problemas con lastimar el corazón de hermano o hermana. Entonces, todos estos problemas, ¿no? y pecados pueden ser limpiados a través de la ceremonia del vino del perdón. Entonces, la cuarta causa, la ceremonia del vino sagrado que corta el pecado original. Vale decir que esta ceremonia, este vino especial, Chombo, también van a recibir todos los jóvenes que van a recibir la bendición en este año. Jóvenes que se están preparando ahora para recibir la bendición, el mismo día, 23 de abril, van a hacer su ceremonia del vino sagrado que corta el pecado original en esa fecha. Entonces, ese es el significado, ¿no? de cortar. Entonces, vale, estos jóvenes tienen que prepararse y realizar también las condiciones para poder recibir esta gracia del vino del perdón. ¿Ok? Ahora sí voy a hablar de la ceremonia de registro Chombo. La ceremonia de registro Chombo
Todas las familias bendecidas, ¿no? Que son candidatos para ser familias Chombó, ellos deben de tomar de este vino. Este vino le eleva finalmente, ¿no? Y limpia las faltas cometidas, les eleva la posición de familias Chombó a través de la ceremonia de registro Chombó. Y asimismo, los hijos de segunda generación, quienes no pudieron tomar anteriormente del registro Chombó, ¿no? Los hijos bendecidos de segunda generación no pudieron tomar. Entonces, en esta ocasión, por primera vez, ellos pueden tomar de este vino. Casos es, por ejemplo, en el caso mío, tengo 2 hijos, entonces ellos pueden tomar de este vino Chombó. Claro, para ello se necesita realizar condiciones, se necesita no poder establecer ciertos cuantos, necesita realizarse. Los hijos de segunda generación, aclarando, ellos en ninguna ocasión, en ninguna circunstancia toman el vino, ni cuando ellos reciban la bendición toman el vino que corta el pecado original. ¿Por qué? Porque simplemente ellos son hijos bendecidos. Entonces, en esta ocasión hay la oportunidad de que ellos, como hijos de segunda generación, puedan tomar este vino de Chombó y puedan ser elevados finalmente al estándar de familias Chombó, como hijos bendecidos Chombó. Entonces, esa es la calificación, es la gracia finalmente que nosotros tenemos para poder hacer que nuestros hijos puedan ser registrados en ese estándar y en ese ámbito, ¿no? Entonces, esos 4 significados principalmente tiene el vino de gracia especial Chombó. Entonces, vuelvo a repetir, es una extensión de la gracia del 2020. ¿Ok? Entonces, el estándar para recibir la gracia. No voy a leer, solamente quiero aclarar el punto B nada más, ¿ya? Para no extenderme mucho. Aquellos que han tenido problemas con la caída, desean participar de la ceremonia de bendición cósmica en este mayo, deben consultar con el pastor de su iglesia y confesar el contenido de su problema por escrito en la declaración de determinación para comenzar en la nueva era de firme establecimiento del Chónico. Vale decir que una de las condiciones para recibir el vino de este vino es que uno tiene que hacer y escribir su resolución y confesión. Y esta confesión no solamente tiene que ser escrito, antes del 23 de marzo debe de hablar con mi persona como pastor para confesar el pecado no finalmente que uno ha cometido y de esta manera tomar una nueva resolución. Todo empieza el 23 no es de marzo, el 23 de abril, ¿no? Que se va a realizar esta ceremonia, ¿no? Entonces, este es el programa de la ceremonia del vino sagrado Chombó. ¿Qué fecha se va a tomar el vino? El vino se toma el 23 de abril, ¿ya? El 23 de abril se toma el vino sagrado Chombó. Una vez que se toma el vino sagrado Chombó, no significa que concluyó ahí la ceremonia. Todas las familias bendecidas, ¿no? Todas las familias bendecidas que tomen del vino, entonces deben de participar el 7 de mayo, que recibiendo la oración de la Madre verdadera. El 7 de mayo se realiza la bendición, ¿no? La bendición cósmica. Vale decir que juntamente con las parejas que van a recibir la bendición cósmica, la pareja que va a tomar el vino va a volver a recibir la bendición. Y las familias Chombó, que van a hacer su preparación para ser registrados como familias Chombó, van a volver a recibir la bendición esa fecha, el 7 de mayo. Y a partir del 23 de abril, las parejas bendecidas, es una aclaración, las parejas bendecidas deben tener un periodo de mantener la abstenencia de relaciones sexuales a partir del vino sagrado, que es el 23 de abril, y después, hasta 40 días después de la oración de la Madre Verdadera, que es el 7 de mayo. Vale decir, desde el 23 de abril hasta el 17 de junio, tiene que tener un periodo de abstenencia para que a través de esto, esta familia bendecida pueda ser elevado nuevamente a la posición de familia bendecida. Y si se quiere hacer la ceremonia de 3 días, entonces hace también la ceremonia de 3 días. ¿Ok? ¿Qué condiciones necesita establecerse para poder recibir el vino Chombó? Necesita establecer 3 condiciones básicas.
120 veneraciones cada día, 12 minutos de oración, 12 minutos de Hundongé. Y para las personas que tuvieron problemas con las relaciones sexuales, deben adherir a esta condición 7 días de ayuno. Juntamente, quiero aclarar esto, para el día 23 de abril, ustedes entienden, o sea, que esta gracia del vino del perdón no tiene un valor, no hay un valor económico, no se puede pagar, es invaluable. Por eso, la ofrenda de la gratitud de recibir el vino Chombó es centrado en el número 13. Puede dar $13, 130 dólares, $1,300. Es decir, usted de acuerdo, ¿cómo siente realmente que es esta gracia finalmente para su vida? Acuerdo a eso, necesita realizar su ofrenda. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo necesito, no quería aclarar y poder mostrar, ¿no? Entonces, concerniente al vino, la gracia, de la gracia especial, el Chombó, por favor, tomen en cuenta todas las faltas. Nuevamente voy a mencionarlas, voy a recalcarlas, los cuatro propósitos, ¿no? Las faltas cometidas, ¿no? Siendo conscientes o inconscientes en nuestra vida de fe, hemos cometido, pero realmente mucho hace que nosotros vamos a hacer este tiempo. Por eso dice, las personas caídas están en la posición intermedia entre Dios y Satanás. No es claro a qué lado pertenecen. Por lo tanto, para decidir esto, yo mismo debo declarar que pertenezco a Dios. Necesito unir a toda la creación, a todas las personas, a todas las naciones como una, conectarlas, el amor de Dios, regresar todo lo que los padres, todos los padres verdaderos y a Dios. Entonces, finalmente, el derecho de propiedad está determinado basado en el amor de Dios. Queridas familias bendecidas, las condiciones de 40 días empezó el 26 de marzo. El 26 de marzo. Debe de concluir el máximo 6 de mayo. Si usted tiene retraso, por ejemplo, hasta ahora ya son casi 13, 15, 16 días de retraso de condición. Entonces tiene que hacer días dobles, ¿no? De condición para poder completar la deuda que tiene de condición. Pero hasta el 6 de mayo debe de concluir toda la condición de 40 días. Vale decir, si yo tenía, por ejemplo, hacer 120 cada día, no lo hice, ahora tengo que hacer 140 de 2 días, 140, si puedo, durante 16 días completando, ¿no? Lo que no realicé. Entonces, eso, por favor. Queridas familias bendecidas, por favor, la condición es muy seria, muy seria. No depende de mí, la condición no depende de mí. Quiero que entiendan eso. No es que yo pongo y digo que sí puede o no puede. La condición de indemnización es mínima, porque ustedes conocen que la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El hecho de que yo establezca este tiempo, esa condición mínima, es mínima condición que yo puedo hacer. ¿Para qué? ¿Quién es el que reclama, Dios o Satanás, las condiciones y los pecados que nosotros tenemos? ¿Dios o Satanás? Satanás. Por eso la condición es un punto en el que yo estoy haciendo para separarme de Satanás. Yo mismo, por eso dice, yo mismo debo declarar que pertenezco a Dios. ¿Delante de quién tengo que declarar eso? Es delante de Satanás. Por eso, cuando decimos 120 quiumbés, uno piensa, es mucho tiempo. No tengo tiempo, no tengo espacio. Eso es realmente grave. Porque 120 quiumbés, ¿cuánto tiempo dura hacer? Máximo 15 minutos. Adherir eso a la oración y el Hundongé, que son 12 minutos. Eso es la condición. 120 quiumbés, 240 quiumbés. ¿Va a morir? No. Por eso nos necesitamos entender, si en este momento hubiera un juicio sobre su familia entre Dios y Satanás, ¿quién ganaría? ¿Dios o Satanás? Por eso seriamente necesita pensar en la condición. Hacer
punto para que Satanás no toque mi familia. Eso es condición. Es condición mínima para recibir esta gracia tan grande, queridas familias, hermanos, hermanas. Por eso, por favor, quiero hacer un énfasis en esto de recibir, ¿no?, el vino Chombo. Entonces, una vez realizado en el caso de las familias, recibiendo la ceremonia del vino del perdón y el registro de familias bendecidas, el registro Chombo, entonces, una vez de pie a eso, empieza con esta providencia para las familias, la providencia Chombo para este 2023. Quiero hacer una aclaración también acerca de esto. La Madre Verdadera dice: usted sabe que desde su ascensión, mi posición ha sido verdaderamente indescriptible. Esa es la carta de la Madre, una posición de decir, verdaderamente, que me he quedado absolutamente sola. He vivido con el sentimiento de tener que encontrar un pequeño alfiler en los áridos desiertos en medio de una tormenta de arena. Incapaz de abrir los ojos, pero lo encontré. Tenía que hacerlo. Esa determinación de restaurar sin falta 7 naciones para el año 2020 y de registrar en el linaje celestial a todas las familias bendecidas como familias, como Mesías tribales. Ese es el regalo que he preparado para usted, amado Padre. Oro que este regalo y su vida de Hyo-Jon a Dios se convierta en una luz de esperanza para todo el pueblo y el mundo. Lo amo, Padre. Esa es la carta que la Madre Verdadera le escribió a nuestro Padre verdadero en el año 2020. Entonces, queridas familias bendecidas, el camino de toda familia bendecida es convertirse en Mesías tribal celestial. Ahora entendemos por qué, ¿verdad? El mesianismo tribal celestial es el camino para pavimentar esa era del dominio directo de Dios, para entrar en esa era del dominio directo de Dios. Por eso es una condición. El registro Chombo es algo que todos debemos de hacer. Todos, en algún punto, todos debemos de hacer. Es un camino inevitable que no solamente pertenece a las familias, sino a la humanidad entera. El registro de familia Chombo. Y convertirse en victorioso Mesías tribal. Al llevar a cabo su misión como Mesías tribales, pueden declarar a Dios y los padres, la nación, el mundo y el cosmos están conectados contigo en esto. Originalmente debían haber pasado por el curso de un Mesías tribal, un Mesías nacional, un Mesías mundial. Eso es normal, ¿verdad? Y el Mesías cósmico, para conectarte con Dios. Así tendríamos que haber ido, ¿verdad? Desde la familia, tribu, nación, mundo, cosmos, como el Padre. Todas estas cosas han sido hechas por los padres verdaderos, que solo tienes tu misión como Mesías tribal. La única misión que tenemos como familias es tener victoria en el mesianismo tribal celestial. Y de gracia recibimos todo lo demás. Y podemos entrar en ese ámbito del dominio directo de Dios. Por eso, ¿qué es una familia Chombo? Una familia Chombo es victorioso Mesías tribal celestial. Una familia Chombo es el antepasado de su tribu, puesto a que ha liberado los 430. Una familia Chombo es contribuyente especial del Chonilguk, es el emisario especial del Chonilguk. Una familia Chombo registrado es el registro del nivel tribal que completa en el Chonilguk. Y una familia Chombo es una honorable familia del Chonilguk. Esa es una familia Chombo, una pareja Chombo. Es una honorable familia del Chonilguk. Entonces, a ese estándar los padres quieren elevarnos. Por eso he declarado que construiré el Chombo One en Chompion. Todos sus nombres deben estar registrados allí. Tienes que saber que está en la posición de bendecida por Dios. Eso dijo la Madre Verdadera en el año 2017. Y el Padre Verdadero en reiteradas ocasiones habló de la era y el tiempo del registro. Y estamos llegando a ese tiempo. Ese tiempo en el que la Biblia dice, hay un libro en el cual está registrado, dice los nombres. ¿Qué registro es? El libro de la vida, dicen, ¿verdad? Ese registro es el registro de familias Chombo. Por eso, queridas familias bendecidas, ¿qué es el proceso? Yo quiero explicar en este momento y después voy a mostrar el calendario para registrar una familia Chombo.
¿Cómo se registra una familia como familia Chombo? Primeramente, tiene que cumplir 3 condiciones. La bendición de sus antepasados de 430 generaciones. La bendición de 430 parejas. Y después tiene una extensión de providencia de completar 43 familias. Pero para ser registrados necesita una condición mínima, que es 430 antepasados. 430 parejas que ha dado bendición. Y centrado en esto, la ofrenda finalmente de bendición. A través de esto, a través de estos 2 certificados que son extendidos, esto por la sede de Champion y esto por la sede nacional, verificando el cumplimiento de los 430, entonces él recibe una recomendación especial por el líder nacional para poder elevar su registro, para ser elevado finalmente como una familia candidato, ojo, como una familia candidato para ser registrado como familia Chombo. Entonces, el proceso del registro tiene 4 mallas finalmente que, a ver, un ratito. Sí, 1, 2, 3, 4 mallas finalmente que debe de pasar. Entonces, el líder nacional finalmente lo recomienda, ¿no? Entonces, bajo esta condición, las familias tienen que prepararse, recabando toda la información y los datos que necesitan, ¿no? A partir de los certificados de bendición, de liberación de bendición de empezados y certificados de bendición de 430 parejas y la recomendación del líder. Centrado en eso, también tiene que recabar los certificados y reconocimientos que tengan de la iglesia y ya sea, por ejemplo, ¿no? También de la madre verdadera, son válidos para el registro, ¿no? Porque todo eso tiene una puntuación y pasa el proceso de evaluación. Una vez que concluye el proceso de evaluación, entonces las parejas Chombo, ¿no? Pasan el registro en el salón de victorioso de Mesías Tribal Celestial en el Chombo Won, ingresan al Chombo Won, reciben la caja de Chombo y finalmente, una vez que una familia Chombo es registrada, su ceremonia de Sunhua, si esta familia bendecida, esta familia Chombo, llegara a partir al mundo espiritual, la ceremonia de Sunhua de una familia Chombo es completamente distinta a la de una familia bendecida. ¿Por qué? Tiene que ascender al mundo espiritual en el estándar de una familia Chombo. Y esa finalmente es el registro de las familias Chombo. Estas familias finalmente son registrados, ¿no? En el salón victorioso del Mesías Tribal Celestial que se encuentra en Champion. Este es el salón. Y este es el salón de los Mesías Tribales Victoriosos, donde se exponen finalmente las fotografías de todas las familias que han completado, ¿no? Su misión como Mesías Tribal Celestial, ¿no? Y esta es la caja del premio Chombo, en el que se encuentra, 1, la tarjeta del certificado Chombo, ¿no? Y una placa escrita principalmente por la Madre Verdadera, que se encuentra ahí, en las familias Chombo lo recibieron. Es una placa, que es una certificación y una placa. Y una medalla como ciudadano del Chonilguk y el carnet finalmente como familia del Chonilguk y Chombo. Eso finalmente reciben las familias. Entonces la ceremonia de Sunhua es el título otorgado por los padres verdaderos. Entonces esto otro tiempo, ¿no? Cuando haya más extensión de tiempo hay un cambio también en la ceremonia del Sunhua para las familias. Yo quiero hablar especialmente del programa de evaluación que va a haber. En este mes de marzo, todos los candidatos deben de constar que son candidatos, ¿no? Que van a completar y van a cumplir con todos los requisitos que demanda, ¿no? Vale decir, como requisitos primero. Primer requisito que necesita es, principalmente, haber liberado 430 generaciones, ¿no? Si ha bendecido, excelente. Pero si ha liberado, está bien, puede ser candidato. Y sobre esa base, si tiene los 430 formularios, excelente. Pero también puede hacer un compromiso de poder completar. ¿Cuál es el tiempo, pero límite para poder completar todo esto? Es el mes de septiembre, que es donde finalmente concluye todo el proceso, ¿ya? Entonces, una vez que ellos se hace la creación del perfil de sus cuentas en el mes de marzo, abril, mayo, y en el mes de junio se va a recabar todos los documentos que les acabo de mencionar, ya sean, por ejemplo, los documentos verticales y horizontales para ser registrados. Todo esto, el primer tiene que ser terminado hasta el mes de julio. ¿Por qué el mes de julio?
porque el personal a cargo, para aquellos que han completado ya hasta el mes de junio, el personal a cargo, el personal a cargo, ¿no?, de la creación de cuentas, documentos, van a subir toda esa documentación, ¿no? En este caso, por ejemplo, la pastora Lisette está a cargo aquí en Bolivia, antes de poder subir toda la documentación, va a subir la información para empezar el proceso de evaluación. El proceso de evaluación primeramente pasa por el comité. En la iglesia, en la iglesia de Bolivia, en la iglesia de Bolivia, hay un comité que evalúa el proceso, ¿no? Este comité empieza su evaluación desde el mes de junio. Entonces, ellos que terminaron de subir sus documentos y completaron sus van a pasar una primera evaluación en el mes de junio. Seguidamente después, no, el primero es la iglesia, ¿no? El líder de iglesia, nuestro líder nacional va a evaluar. El segundo que va a evaluar es, el segundo nivel de evaluación es el comité que va a evaluar. Seguidamente, después de que pasa la evaluación del comité, va a pasar la evaluación a la sede internacional. La sede internacional va a hacer 2 evaluaciones en el mes de julio y en el mes de septiembre, ¿no? Para finalmente ser registrados para el mes de octubre. Entonces, todas las familias que van a ser candidatos tienen que aplicar desde ya y comunicarse, ¿no? Para poder llegar, para poder hacer la creación de su perfil y ser candidatos para el registro Chombo en este año 2023. Sobre la gracia, ¿no? Finalmente del vino que tenemos, ¿no? Ahora de la gracia especial del vino Chombo. Entonces, esto es algo que quiero comunicar a todas las familias, ¿no? Especialmente, ¿no? Aquellos que van a postularse para ser registrados como familias Chombo. Pero por favor, quiero aclarar una vez más esta gracia especial que tenemos, ¿no? Del vino es muy importante. Por eso, por favor, a todos los miembros, hermanos, que tuvieran faltas después de conocer el principio, no quieren con nada, porque son pesos que después no sabemos quién y cómo finalmente vamos a cargar nuestras generaciones. Necesitamos finalmente limpiarnos de todo esto. Si necesitan alguna otra aclaración más, algo más, entonces pueden hacerlo, ¿no? De manera personal, pueden hacerlo, ¿no? Comunicándose conmigo, ¿no? Yo gustosamente voy a estar guiándoles, acompañándoles, ¿no? Especialmente si se trata de las condiciones, ya están establecidas y marcadas, ¿no? Entonces, cada uno, por favor, establezca su condición y pues realícelo, ¿no? Es muy importante este tiempo especialmente, ¿no? La gracia especial. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un espacio de preguntas-respuestas. Pueden hacer las preguntas, pueden preguntarme cualquier pregunta, voy a responder. Puesto si es que no voy a poder, voy a decirles que no voy a poder, después voy a buscar una respuesta para más después, si es que no pudiera. Pero pueden hacer la pregunta, pueden preguntar ahora. ¿Hay alguien? Buenas noches, señor Franz. Perdón, para el 23 de abril hay que ir de blanco, igual los niños de segunda generación. No hay una etiqueta en cuanto a la vestimenta que hayan declarado ahora. Oficialmente no la hay. Pero la Ya, experiencia de nuestro registro Chombo aquella vez nos pidieron, ¿verdad? Que podamos sí, las hermanas con un vestido de color blanco, no de matrimonio, ¿no? Sino un vestido blanco o algo claro, y los esposos tenían que estar con traje, ¿verdad? Corbata. sí. Eso era, digamos, aquella vez lo que se puso, ¿no? Entonces, yo pienso que va a ser algo similar, ¿no? Para las hermanas que estaban a pedirle, ¿no? Pienso, ¿no? Pero no hay algo todavía establecido claro para el 23 de abril. El 23 de abril es día domingo, por eso Para los niños, ¿cuál sería entonces, por si acaso, ¿no? sí es muy probable, Sí, una vez pero que tengamos un comunicado oficial, en el caso oficial, entonces voy a mandar, apenas yo tenga, yo voy a comunicarlo por el grupo, voy a estar mandando, voy a llamar a alguna reunión para poder hacerlo y hacerles conocer. ya, gracias. Sí, la ceremonia del vino va a ser en cada región se va a realizar la ceremonia del vino. Vale decir que aquí en la ciudad de La Paz vamos a hacer la ceremonia del vino, no centrado en zonas, ¿ya? Y sí, los pequeños tienen que hacer la condición, pero si los pequeños, por ejemplo, en el caso mío, mi hijo a lo mucho hace 20 que un mes,
Entonces yo tomo la responsabilidad, ¿no? De los que un mes que faltan, ¿no? Entonces como papás, nosotros apoyamos a nuestros hijos, ¿no? Para poder, digamos, para que ellos no puedan completar la condición. Entonces eso. Ajá. Es por si acaso por cada hijo, por cada uno, por cada uno, 120, 120, 120. Es lo que queda, entonces hay que completar, ¿no? Eso. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede hacerlo. No, no se quede con dudas, con cuestiones. Puede preguntarme ahora. Los hermanos, por favor, que he invitado a tener unos hermanos que están, que van a recibir la bendición. Entonces, por favor, prepárense. El 23 de abril van a hacer ustedes su ceremonia del vino. Vale decir que ya sea el hermano o la hermana con la que va a recibir bendición, entonces tiene que estar presente. En el caso de los hermanos, las hermanas tienen que ir a la ciudad donde se encuentra su pareja, no los hermanos. Entonces, es así. Algunas hermanas van a tener que viajar quizá a otro departamento, en el caso nacional. A los que son internacionales vamos a consultar todavía, ¿ya? Pero la ceremonia del vino es el 23 de abril. Eso. Buenas noches. Sí, buenas noches. Por favor, ¿me puede aclarar acerca de la segunda generación? No he entendido muy bien. Nuevamente, en el caso de la segunda generación, no es, o sea, el vino tiene 4 significados, ¿no? 4 significados. Por ejemplo, los niños, digamos, 1 o 2 años, directamente ellos, por ejemplo, quizá no cometieron pecado, ¿no? No cometieron un pecado. Pero hay, pues, causas, incluso, digamos, en la segunda generación, hay pecados inconscientes, se llaman así, ¿no? Faltas de lastimar, entonces, porque son niños, ¿verdad? Es, puede aplicar en ese sentido, sí, pero más es en el sentido del registro Chombo, ¿ya? Es más en el sentido del registro Chombo que se le da finalmente a los hijos de segunda generación. Puesto que el vino tiene 4 significados, los hijos de segunda generación anteriormente, nosotros, por ejemplo, hemos sido registrados como familias Chombo, pero ellos en ninguna ocasión fueron registrados como hijos finalmente Chombo, ¿verdad? Entonces, a través de este vino, ellos pueden ser elevados al estándar de un hijo Chombo. Eso es el significado finalmente para los hijos de segunda generación, ¿no? Por el cual se está realizando y haciendo, ¿no? Finalmente la condición y todo esto, ¿no? Eso, señor Noel, hacía pocas palabras. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, cualquier cuestión, por ejemplo, que haya, cualquier cuestión que haya, entonces, me pueden hacer llegar, ¿no? A mi persona, a mi individual, ¿no? Para consultar, digamos, de manera más interna, pero por favor, es muy importante a todas las familias también que están postulándose, ¿no? Para ser registrados como familias Chombo, y van a ser candidatos, ¿no? Para ser registrados como familias Chombo. También, por favor, comuníquense con mi persona para que de una vez podamos empezar, ¿no? El formulario de registro para que puedan hacer su creación de su perfil también, ¿ya? Entonces, eso, por favor. ¿Ok? Y para los demás jóvenes, por favor, empiecen su condición, comuníquense conmigo, pueden empezar, ¿no? Para empezar su condición también. Entonces, es muy importante eso. ¿Ok? Bien, entonces, puesto que no hay, parece que está todo claro, entonces, voy a entonces ofrecer, ¿no? Una oración para poder concluir la reunión del día de hoy. ¿Ya? Me acompañan con los ojos cerrados.
존귀하신 하늘 부모님, 사랑하는 존귀인 참 부모님, 감사합니다, 사랑합니다. Amados Padres Celestiales, Padres verdaderos del cielo, la tierra y toda la humanidad, Padre, muy buenas noches. Padre Celestial, nos sentimos agradecidos porque, Padre, realmente en nuestra vida, Padre Celestial, no somos ni merecedores, quizá, Padre, eran indignos de todo el amor de nuestra Madre verdadera y nuestro Padre verdadero. Pero, Padre, en esta ocasión nos da la oportunidad de poder saldar nuestras deudas por nuestras faltas delante de usted, delante de sus padres verdaderos. Amado Padre Celestial, por favor, queremos, Padre Celestial, que nosotros poder verdaderamente tener un nuevo inicio dentro de nuestra vida como familia, como parejas, como miembros, Padre Celestial de la Iglesia, para que de esta manera, Padre, podamos ser capaces de poder construir ese lugar ideal, ese sueño ideal, Padre, que usted realmente, Padre, tenía. Por favor, Padre Celestial, por favor, amados Padres verdaderos, estamos en este momento, Padre Celestial, concluyendo nuestra reunión y centrados en usted, Padre. Vamos a, Padre Celestial, establecer nuestras mejores condiciones de devoción ante usted, para que realmente, Padre, podamos declarar ante el mundo espiritual, ante Satanás, Padre Celestial, de que finalmente usted es nuestro Padre, desligándonos, Padre Celestial, de nuestras faltas, nuestros pecados, Padre Celestial, finalmente en nuestra vida. Por favor, Padres Celestiales, por favor, amados Padres verdaderos. De esta manera, Padre Celestial, quiero orar, Padre, por cada familia, por cada hermano, hermana, Padre Celestial, que se ha conectado el día de hoy, en esta reunión, Padre Celestial, por este medio de su nombre, Padre. Por favor, Padre Celestial, usted pueda derramar su gracia, su bendición, Padre Celestial, sobre cada uno de ellos. Amado Padre, muchas gracias. Gracias, Padre. Vamos a, Padre Celestial, establecer ese ámbito, Padre Celestial, en el que realmente usted pueda ser dueño y Señor, Padre, finalmente de nuestras vidas. Por favor, Padre Celestial. Muchas gracias, amado Padre. De esta manera quiero elevar mi oración ante usted. Modumasum, Chipochon Sinkayon, Francis Premoro, Pogido, Ariosomnaida, Achu. Voy a pedirles que puedan abrir sus cámaras, por favor. Vamos a despedirnos todos. Muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias, de verdad. Es detener el tiempo y sumergirnos Gracias. hondo al mar del corazón. Estar aquí es recibir del cielo los Muchas gracias. de liberación. Un buen descanso. Estar aquí es presenciar el momento exacto, providencial. Estar aquí es celebrar el triunfo eterno de la verdad. Estar aquí es soñar